Hoy, en Pancho Pantalla, tenemos una edición especial dedicada a una figura de nuestra gran televisión venezolana. Hoy, en Pancho Pantalla, Javier Vidal. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Javier Vidal, nacido en España, pero más venezolano que la arepa de dominó, comenzó muy joven en las lides teatrales, en las cuales se formó intelectualmente. Considerado siempre un niño prodigio, un genio, y todo este talento, toda esta formación, la comenzó a desarrollar en sus motivaciones universitarias. De hecho, fue uno de los profesores universitarios más jóvenes de nuestro país. Ya a los 25 años de edad, Javier Vidal daba clases en la Universidad Católica Andrés Bello, en las cátedras de teatro y de radio. Javier Vidal era considerado un moderno Orson Welles venezolano. Y fue así como en el teatro desarrolló, al lado de otro niño prodigio de la época, José Simón Escalona, fabulosas propuestas muy modernas del teatro en aquellos grupos llamados Autoteatro y el Grupo Teja. Eran los grupos que ellos manejaban y que les permitieron a ambos dar el salto del teatro y de la universidad hasta la televisión. José Simón lo hizo a modo de escritor, compartiendo su talento literario con figuras de la talla del maestro José Ignacio Cabrujas, Pilar Romero, Fausto Verdial, Ligia Lezama y Julio César Mármol, entre otros. Y Javier Vidal hizo lo propio, pero en la pantalla. Y fue así como a finales de los 70 le fue ofrecido un importante papel en una de las novelas más recordadas, emblemáticas y famosas de nuestra gran televisión venezolana. Estefanía, escrita por Julio César Mármol. Allí, Javier Vidal le fue encomendado el papel de un bohemio intelectual, muy parecido a lo que era Javier Vidal en esa época, llamado Chaquetón, que en su devenir bohemio y en su conducta y en su comportamiento no despertaba sospechas, pero en el fondo era un activo y muy importante elemento para confrontar la terrible dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que era básicamente la trama de Estefanía. Este papel incluso, luego de la salida de José Luis Rodríguez el Guácharo de la novela y de que Carlos Olivier también mutara hacia otros papeles, llevó a Chaquetón incluso a ser un posible Guácharo dentro de la novela Estefanía. El Guácharo era la figura clave de contacto en la cual se basaba la oposición o la resistencia de aquella época para defenestrar la dictadura de ese terrible mandatario llamado Marcos Pérez Jiménez a finales de la década de los 50. Javier Vidal, luego de haber hecho este papel de Chaquetón, se catapultó no solo como un gran actor, sino a la fama y a ser conocido dentro del mundo farandulero y artístico venezolano. Y precisamente a principios de los 80 le fue encomendada la protagonización de una recordada novela de época llamada La hija de nadie, precisamente escrita por José Simón Escalona. Allí Javier Vidal protagoniza al lado de Hazel Leal, una joven dama que perfilaba con grandes características y gran talento en aquella época. Estuvo apoyado de talentos como los de Carlos Márquez, Arturo Calderón y varias otras figuras que sosteniendo aquella trama
que transcurría en la Inglaterra de 1700, finales de 1700 y principios de 1800, contaba una historia que tenía que ver con lo que se hacía o se desarrollaba en aquellas épocas en el imperio inglés, en lo que era la Inglaterra de esa época. Muy bien adaptada y muy bien actuada tanto por Hazel como por Javier Vidal. Javier Vidal hacía un pequeño lord y Hazel Leal una esclava inglesa de aquella época. Javier Vidal también protagonizó en aquellas épocas la novela Cara a Cara, escrita por su gran amiga Pilar Romero, en la cual se alternó con figuras de la talla de Loli Sánchez y Rebeca González. Y de allí en adelante comenzó una larga y fructífera carrera que lo llevó a realizar los más extraordinarios papeles, tanto en la televisión como en el cine. En el cine es recordada su actuación en aquella película llamada Homicidio Culposo, la cual le costó para el momento su cargo de profesor universitario, ya que en Homicidio Culposo Javier Vidal hacía una escena un poco subida de tono, y esto en aquella época no fue permitido por las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, las cuales decidieron darle, entre comillas, un año sabático a Javier Vidal para olvidar un poco aquellas recordadas escenas de esa película. Fue así pues que Javier Vidal siguió su larga carrera en nuestra gran televisión venezolana, y a lo largo de los años 90 y por supuesto a principios de los años 2000 nos brindó todo su talento, toda su intelectualidad y todo su servicio a la pantalla artística e histórica de nuestra gran televisión venezolana. Por eso hoy quisimos recordar un poco a Javier Vidal, porque Javier Vidal, desde que comenzó a finales de los 80, a finales de los 70 y hasta la época, fue Lo que yo vi en TV.